Buenos días chicos, a continuación daremos comienzo al bloque 2 que lleva por nombre componentes químicos de los seres vivos, el cual tiene como temas y subtemas los siguientes. El primer tema que veremos serán los bioelementos primarios y secundarios, las biomoléculas, vitaminas y las propiedades nutricionales de los alimentos. Bueno, a continuación veremos el primer tema que es bioelementos primarios y secundarios. Bueno, antes de empezar debemos entender o tener en cuenta que el cuerpo humano es materia orgánica. Por tanto, a este le harán falta los mismos elementos de los que está compuesto la materia, que son mayoritariamente carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero también existen elementos que componen partes esenciales de ciertas moléculas orgánicas, como son el azufre, que forma el radical del aminoácido metionina, o el fósforo, que es el que une las unidades de las cadenas de ADN. Además, existe una serie de elementos en los cuales se necesita muy poco, pero sin esa cantidad nuestro cuerpo no podría funcionar como debe ser. Bueno, una vez dicho lo anterior, ya veremos lo que son estos bioelementos. Primero que nada, se denomina a un bioelemento aquellos elementos químicos que son parte de los seres vivos, atendiendo principalmente a su abundancia y no a su importancia. Se pueden agrupar en tres categorías, ¿sí? Principalmente se encuentran los primarios. Estos constituyen el 96% de lo que es la materia viva. Posteriormente se encuentran los secundarios. En este caso, constituyen solamente el 3.3%. Y por último, se encuentran los que son denominados oligoelementos, constituyen el 0.1%. Esta cantidad tan pequeña es suficiente para hacer funcionar al organismo como debe de ser, en una manera idónea. Sin esta cantidad no podría funcionar el cuerpo o no podrían funcionar los seres vivos como debería ser. Los bioelementos primarios son de gran importancia para la vida, porque sin ellos no podrían formarse las moléculas que componen la materia viva. El más importante elemento de todos es el carbono, ya que este es considerado el esqueleto de todas las moléculas esenciales, también llamado moléculas orgánicas. Pero ¿cuáles son las moléculas que forman la materia viva? Bueno, las principales moléculas que forman la materia viva son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, las cuales se componen principalmente por los bioelementos primarios que son el oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Ahora bien, hablaremos un poco de estos bioelementos, empezando con el oxígeno. El oxígeno forma parte de las biomoléculas, como ya lo había mencionado anteriormente, ya que es un elemento de gran importancia para la respiración. Es fundamental para que ésta se lleve a cabo, ¿ok? También es un elemento que forma parte de la estructura del agua. Además, causa la combustión y produce energía en el cuerpo. El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos. Por otro lado, el hidrógeno forma grupos funcionales con otros elementos químicos y también es un elemento que ayuda a conformar el agua. Este elemento se encuentra en la atmósfera pero en menor cantidad y es esencial para los hidrocarburos y la formación de ácidos. El bioelemento estrella es considerado el carbono, ya que tiene una función estructural y aparece en todas las moléculas orgánicas. Es un elemento fundamental para poder formar estructuras orgánicas. También entre los bioelementos tenemos el nitrógeno, que este forma parte de las biomoléculas entre las que destaca su presencia en proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. No entra directamente en el cuerpo, sino que es consumido a través de los alimentos
mediante las bacterias nitrificantes de las plantas y proporciona una vasta cantidad de nutrientes. En cuanto al azufre, es uno de los más destacados constituyentes de los aminoácidos. El azufre es captado en forma de sustrato desde las raíces de las plantas por medio de la pared celular, la cual pasa a ser directamente alimento de algunos animales rumiantes y tras la muerte de estos, el azufre retorna al suelo induciendo un nuevo ciclo llamado el ciclo del azufre. Y por último el fósforo, el cual participa activamente en las relaciones energéticas que ocurren en el interior de los organismos para formar parte de los fosfolípidos de las moléculas membranosas y ayuda a integrar las materias primas de los huesos y dientes en los seres vivos. La principal reserva de este elemento se encuentra en la corteza terrestre y por medio de procesos de meteorización de las rocas o por expulsión de las cenizas volcánicas, este puede liberarse y ser absorbido por las plantas. Una vez explicado esto, ya sabes que estamos compuestos o estamos hechos de biomoléculas formadas a partir de bioelementos primarios y secundarios. A continuación veremos el siguiente tema que lleva por nombre biomoléculas. Como ya lo vimos anteriormente, la materia viva está formada por compuestos llamados biomoléculas. Existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Primero que nada, una molécula es un conjunto de átomos que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, las cuales conocemos como enlaces. Pueden ser átomos del mismo elemento o diferentes. Los átomos que constituyen a las biomoléculas son conocidos como bioelementos, los cuales vimos en el tema anterior, y los podemos clasificar en primarios y secundarios, así como lo vimos anteriormente. Entonces, las biomoléculas son las siguientes. En el organismo se encuentran carbohidratos, ácidos nucleicos, lípidos, proteínas y vitaminas, los cuales se necesitan para un buen funcionamiento del organismo. A continuación, les desglosaré cada una de las biomoléculas, su función y las características que éstas poseen, comenzando con lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno principalmente. Es así como está conformada su estructura química, ¿sí? Sin embargo, también pueden contener muy pequeñas cantidades de nitrógeno y azufre. Además, debido a su sabor dulce, reciben el nombre de azúcares. Existen 4 tipos de carbohidratos, en los que se encuentran los monosacáridos, que son carbohidratos simples, y los disacáridos, los cuales también son azúcares simples. Entre más simple es el azúcar, más fácil es la absorción de esta en el organismo. Quiere decir, entre más simple sea su estructura, es más fácil su absorción. Por otro lado, también se encuentran los carbohidratos complejos, los cuales se clasifican como los polisacáridos. Un ejemplo básico de este polisacárido es el almidón, ¿sí? Los polisacáridos complejos en el cuerpo tienen una absorción más lenta y se les considera más nutritivos que los azúcares simples, o en otras palabras, que los carbohidratos simples. Hay que recordar que los carbohidratos también son llamados azúcares. Las principales funciones de los carbohidratos son principalmente aportar energía de manera inmediata a las células y algunos también forman lo que son las estructuras esqueléticas y también que éstas sean muy resistentes. En el organismo, la principal forma de energía son los azúcares, o sea, los carbohidratos. Es lo que el cuerpo utiliza como reserva de energía y también lo utiliza para el consumo de energía. Entre los principales alimentos que podemos encontrar carbohidratos se encuentran los que son las papas, algunas pastas, algunos granos y cereales y también algunas frutas como el plátano.
Los lípidos o las grasas también son biomoléculas. Estas tienen los mismos elementos que los carbohidratos y además también se incluye lo que es el fósforo, algunas veces el azufre y también el nitrógeno. Una de sus principales características es que estas son heterogéneas y también que son insolubles en agua. Existen 7 tipos de ácidos grasos, que son los triglicéridos, ceras, fosfolípidos, esfingolípidos, terpenos y esteroides. Las funciones más importantes que desempeñan estas moléculas son el de reservar energía, se encargan de la regulación de la temperatura del cuerpo y la comunicación entre las células. Algunos triglicéridos, que también son conocidos como lípidos o grasas, se dedican a formar estructuras como el tejido adiposo y por último el transporte de las grasas en el organismo. En algunos alimentos que se pueden encontrar los lípidos o las grasas se encuentran los derivados de la leche, que pueden ser los quesos, también los yogures, algunos postres que contienen lactosa, huevos y la carne. Ahora veremos lo que son las proteínas. Las proteínas están formadas también por carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y también pueden contener fósforo y azufre, y en mayor proporción hierro, cobre, magnesio y yodo. Se pueden integrar también una serie de componentes llamados aminoácidos, los cuales están unidos entre sí a través de enlaces peptídicos, un tipo de enlace químico. Las proteínas se clasifican de acuerdo a la complejidad de su estructura química, dando como resultado 4 estructuras básicas: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria se caracteriza por ser la unión consecutiva de una cadena de aminoácidos simple. En cuanto a la estructura secundaria, esta se caracteriza porque ocurre cuando los aminoácidos en una cadena o en una secuencia interactúan entre sí mediante enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, creando lo que son figuras semejantes a una hoja plegada o también a la conocida como hélice alfa. Por otro lado, también se encuentra lo que es la estructura terciaria de las proteínas. Esta ocurre cuando ciertas atracciones o ciertos enlaces químicos están presentes entre lo que es la estructura de la hélice alfa y las hojas plegadas. Y por último también tenemos lo que es la estructura cuaternaria de las proteínas, que es una proteína que consiste en una cadena de aminoácidos unida a otra cadena de aminoácidos, o sea, que consiste en la unión de una o más cadenas de aminoácidos. Las funciones de las proteínas son diversas, pero las más importantes para los seres vivos son para formar diferentes estructuras en el cuerpo humano. También generan movimiento en los músculos, aceleran o retardan reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, ayudan a mantener el equilibrio y generan el mismo al crear anticuerpos y también ayudan a traducir señales e impulsos químicos. Entonces, las proteínas tienen las funciones de ser estructurales, ya que el colágeno, elastina y queratina, que son proteínas, son las que nos ayudan a mantener lo que es la elasticidad y lo que es también uñas y cabellos fuertes mediante la queratina, y por otro lado el colágeno es lo que le da la elasticidad o la firmeza a nuestra piel. Nos ayudan a ser también catalizadores de reacciones. ¿Qué quiere decir un catalizador? Un catalizador es aquel que nos ayuda a que una reacción química se haga en una menor cantidad de tiempo, o sea, que ayuda a que la reacción se haga más rápido. En el siguiente video seguiremos viendo los temas que nos hacen falta, incluyendo lo que son ácidos nucleicos y vitaminas.